Conciencias y yoes. Antes de comenzar esta conferencia, quisiera hacer una pequeña aclaración respecto a mis artículos que expongo en mis blogs. Y es que cuando normalmente me refiero a el ego, y que lo escribo con mayúscula, como el yo, que también escribo con mayúscula, me refiero al verdadero yo, a ese triple espíritu que se manifiesta desde su propio mundo, digamos, que es el mundo del pensamiento, no el espíritu virginal, que es el que está diferenciado directamente por Dios y desciende como triple espíritu, como digo, y está asentado, por decirlo así, en el mundo del pensamiento. Ese es el yo, ese es el ego con mayúscula, ese es el triple espíritu que se manifiesta como personalidad. Y me refiero a personalidad en mis escritos, en mis grabaciones, a nosotros con la conciencia que tenemos aquí. Ese yo o ego con minúscula, lleno de defectos, con sus virtudes también, que actúa muchísimas veces al cabo del día de una forma automática, instintiva, inconsciente. Esa es la personalidad. Y esa personalidad, que es un yo en minúscula, también me puedo referir a ella como que está compuesta de muchos yoes, como es en el caso de lo que vamos a tratar aquí. Y cuando digo yoes me refiero a esos aspectos personales que dominan la voluntad, bien sea el odio, bien sea la envidia, bien sea los celos, bien sea el deseo por lo material. Son aspectos personales relacionados con el cuerpo de deseos que domina generalmente la voluntad de la persona, y podríamos interpretarlo como pequeños yoes porque tienen bastante fuerza y casi actúan con voluntad propia hasta el punto de vencer la voluntad nuestra, nuestra verdadera voluntad dominada por todo ello. Dicho esto, pasamos a hablar de nuestra conciencia, de esas conciencias y pequeños yoes. No hay que ser muy observador para darse cuenta de que un bebé no tiene apenas conciencia del mundo físico. Por ejemplo, quiere coger algo que está fuera de su alcance y aún no comprende que no puede, no tiene conciencia de la distancia, no sabe dónde puede, como otro ejemplo, no sabe dónde puede haber un peligro por la falta de experiencias anteriores que le advierta, que se hayan memorizado y que le adviertan. Como esto se podrían poner muchísimos ejemplos. Digamos que no reconoce el hecho porque aún no tiene memoria. Cuando un niño nace, aún tiene la conciencia en el mundo de donde viene, el mundo del deseo. Recordemos que ese espíritu, ese yo, ese ego, desde el mundo del pensamiento, es el que se manifiesta en forma de una vida que va a habitar un cuerpo físico, pero que se provee también de un cuerpo emocional o de deseos y de una mente y de un cuerpo etérico o vital, que es el que da la vida al cuerpo físico. Entonces decía que cuando un niño nace pues no tiene conciencia aún tiene la conciencia en ese mundo de donde viene, que es también al que vamos después de la muerte, y que también no es otro que donde vamos cada noche cuando nuestro cuerpo físico se duerme. Y como he dicho, bueno, pues después de la muerte y después de recopilar la película de nuestra vida, pues también vamos a ese mismo mundo. Según va tomando conciencia el niño del mundo físico,
va perdiendo la conciencia de ese otro mundo de ángeles. Ese es el mundo real de los ángeles, y superiores a ellos el mundo emocional es el de los arcángeles. Por eso los niños son clarividentes durante unos pocos años, por mucho que sus padres se empeñen en decirles que no se inventen cosas o que no tengan tanta imaginación. Ese mundo en el que tienen la conciencia los niños cuando nacen es el mismo mundo donde tienen casi toda su conciencia los animales. Los animales no son totalmente conscientes del mundo físico tampoco. Los niños nacen con conciencia de alma, fruto de todos sus renacimientos a través de millones de años. Es el alma reencarnante. Pero también nacen sin conciencia del mundo físico porque aún no ha tenido experiencias en él. La conciencia de este mundo se va adquiriendo según se va experimentando en él. Se toma conciencia, se memoriza, y en esa base de datos es el de lo que nos valemos para luego en las próximas o futuras experiencias ir cambiando de parecer y de voluntad, de libre albedrío, etc. El niño comienza por tomar conciencia del nuevo mundo gracias al placer de alimentarse de la leche materna, lo que le hace desear tener esa experiencia otra vez. Pero más adelante tendrá que hacer frente a otras experiencias que serán motivo de rechazo, porque le causen dolor, y otras incluso donde se mostrará indiferente. Así es que la base de las experiencias se encuentra en la información que llega de los sentidos hasta el cerebro y que la mente luego almacena como placer que se relaciona con el deseo o dolor que se relaciona con el rechazo, de lo que se deriva toda una serie de emociones que pueden llegar al amor o al odio, entre otras. Con cada experiencia que tiene el niño, la mente la almacena en la memoria, representada también en agrupaciones neuronales en el cerebro. Cada vez que se repite una experiencia con algo nuevo, ésta toma el lugar de la anterior, y cuando se repite mucho una misma experiencia se forma el hábito. Y según sea la educación, la enseñanza, las relaciones sociales, etc., pues así será el carácter y la propia identidad de la persona o de ese niño. Pero, como todos nos podemos dar cuenta, nuestra conciencia del mundo físico y nuestro carácter van cambiando con el paso de los años según las experiencias que obtenemos cada día. La humanidad, como tal, también ha pasado por diferentes estados de conciencia, comenzando por la inconsciencia del mundo físico, como es en el caso del recién nacido. Mucho antes de obtener el germen de lo que a través de la evolución se ha convertido en mente, éramos inconscientes del mundo físico como lo son los animales o como lo somos mientras dormimos. Hubo una época en que éramos tan inconscientes como los minerales, pero llegó un momento en que los impactos del exterior despertaron otra conciencia superior que nos hizo mostrar algo parecido a lo que hoy llamamos sentimientos. De ahí surgieron, como he dicho en el anterior párrafo, los deseos por lo que causaba placer y rechazo por lo que causaba dolor. Pero también causaban alicientes para seguir experimentando, aunque nuestra conciencia todavía era interna. Es decir, todavía no conocía el mundo físico. Fue la evolución en esa conciencia interna la que, de forma similar a los animales,
nos llevó a necesitar otra consciencia superior que estuviera relacionada con el mundo físico. Y por eso nos facilitaron el germen de lo que hoy hemos desarrollado como mente. Según fuimos desarrollando la mente y conociendo el mundo físico, nos hicimos autoconscientes de nosotros mismos y nos dimos cuenta de que éramos individuos separados de los demás. Así es que hemos pasado de la consciencia del mundo interno o mundos superiores a la consciencia externa del mundo físico, perdiendo la anterior, gracias a la cual estamos evolucionando por medio de las experiencias en este mundo que hemos creado. En el caso del niño, tiene una primera etapa de casi inconsciencia hasta los 7 años, una segunda etapa donde se reconoce como un ser, pero dependiente de sus padres hasta los 14. Y una tercera donde se independiza gracias a que se siente responsable de sus actos a los 21 años. A nivel de humanidad, pasamos por una etapa de inconsciencia del mundo físico, una segunda donde nos dejábamos dominar y actuábamos de acuerdo al cuerpo de deseos o emocional, y una tercera en la que estamos ahora, donde gracias a la mente somos autoconscientes y estamos desarrollando la voluntad, la conciencia y los poderes del alma. Todo eso ha hecho que nos identifiquemos tanto con este mundo de materia que aún muchos creen que son el cuerpo físico. Es cierto que otros saben que eso no es así, pero la realidad es que, por no ser, no somos ni siquiera la mente, la cual, cualquier persona lo puede comprobar, la podemos observar y ver cómo piensa y cómo cambia de un tema a otro por sí misma. Y sólo cuando la observamos de esa manera es cuando nos damos cuenta que nosotros estamos por encima de ella, como observadores. Tanto el niño como la humanidad se dejaron dominar por el placer, y eso les llevó a desear más experiencias placenteras, y así se ha llegado a intentar vivir para satisfacer nuestros deseos personales. Como he dicho, a partir de obtener la mente, también comenzamos a desarrollar la voluntad, pero tanto la mente como la voluntad están muy apegadas a lo material, a la personalidad y a todo lo que nos satisfaga egoístamente. Cuando teníamos la conciencia interna, desconocíamos el mundo físico. Ahora tenemos conciencia del mundo físico, pero desconocemos el mundo del alma, que es el verdadero mundo del yo, de ese ego superior. Es necesario que el hombre se conozca a sí mismo, y para conocerse a sí mismo debe autoobservarse para así poder ser consciente de lo que pertenece al mundo y lo que pertenece al alma. Cuando despertó el hombre a este mundo pensaba que era el cuerpo y se identificó como un yo a la vez que consideraba no yo a todo lo demás. Él pensaba que era como cuerpo físico el yo y el resto era no yo. Ahora se identifica con la mente y considera no yo a su cuerpo físico, pero todavía tiene poca idea de que esa conciencia tampoco es la que le corresponde. El hombre actual, como le ocurre al niño, actúa según lo que se va grabando en su cerebro desde que nace. La repetición automática de hechos crea hábitos. Estos crean el carácter y este último crea unos rasgos que le hacen actuar casi como un autómata. Y es de ese estado de conciencia en el que estamos ahora, aunque creamos que este mundo es real, claro, muchos así lo creen,
decía que es de ese estado de conciencia en el que estamos ahora y donde en realidad estamos, vamos a llamarlo así, dormidos respecto a la verdadera conciencia. Este mundo es del que debemos salir para elevarnos a la conciencia de ese verdadero yo, de esa alma. Actuamos según lo que tenemos guardado en el cerebro y que, a su vez, despierta ciertas emociones que impulsan a pensar y a actuar de la misma forma. No es el mismo yo el que ante un problema se pone a razonar conscientemente que el que actúa todos los días haciendo las mismas cosas de forma instintiva y automática. No es el mismo yo el que intenta crear algo nuevo gracias a su discernimiento y a su voluntad que el que está viendo la televisión con su mente entretenida en lo que está viendo. No es el mismo yo el que vive en las experiencias del pasado o en las imaginaciones del futuro que el que se autoobserva en cada momento presente o ahora, siendo consciente de que sus emociones y sus pensamientos no son él. Y no es el mismo yo el que escribe en el teclado del ordenador de forma automática que el que observa atentamente cómo se van formando las palabras en la pantalla. Desde pequeñitos, y según las experiencias que tengamos, estamos activando células nerviosas con la particularidad de que cuando cierta cantidad de ellas se activan juntas, también se conectan juntas, llegando a crear esa repetición una relación y conexión duradera. De esta forma se crean las redes neuronales estáticas que, al cabo de un tiempo, se convierten en hábitos. Viendo esta actividad repetitiva a lo largo de toda la vida, comprenderemos que el cerebro configura una estructura limitada o realidad, entre comillas, basada en los mismos sentimientos, emociones, pensamientos, etc. Así es que, mientras sigamos sintiendo las mismas emociones y deseos y mientras sigamos pensando igual que en el pasado, seguiremos creando la misma realidad que en la que vivimos y seguiremos creando las mismas circunstancias que volverán a crear las mismas emociones y la misma forma de pensar. La neurociencia actual ya ha confirmado la relación existente, causa y efecto, entre la mente, las emociones y el cuerpo físico que tantas veces ha explicado la filosofía oculta o esotérica. Tal y como dicen, tenemos unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, neuropéptidos y hormonas que con cada pensamiento hacen que el cerebro envíe unas señales químicas al cuerpo para que, a modo de mensajes sobre lo pensado, hagan que el cuerpo reaccione de acuerdo al pensamiento, confirmando así que el cuerpo y el pensamiento están en sintonía. De esta forma podemos comprender fácilmente que si creamos pensamientos positivos, pues no sé, como amor, compasión, fraternidad, etc., el cuerpo produce sustancias químicas que nos harán sentir bien, pero de igual forma, si creamos pensamientos negativos, pues como el miedo o simplemente las preocupaciones, también nos sentiremos mal. Está claro, pues, que según sentimos el resultado de nuestros pensamientos, volvemos a pensar de acuerdo a eso que sentimos como resultado de la acción de las sustancias químicas. Si esto lo aplicamos a los hábitos que nos hemos creado, nos daremos cuenta de que ha sido la repetición de una forma de pensar y de sentir lo que nos lleva a actuar casi de forma automática, obteniendo siempre los mismos resultados.
Es aquí donde cabe preguntarse, ¿hasta qué punto dominamos nuestros cuerpos y hasta qué punto es lo contrario? Lo cierto es que el 95% del comportamiento y de las expresiones que tenemos a lo largo del día son resultado de esa personalidad, fruto de todo lo que acabamos de explicar a lo largo de nuestra vida. De acuerdo con esas explicaciones, es fácil comprender que el verdadero yo, como conciencia superior, apenas tiene oportunidad de expresarse, y por eso se suele decir que está dormido. Mientras el ser humano siga actuando según las experiencias del pasado, según los dictados de sus deseos y de sus emociones incontroladas, según las respuestas mentales automáticas y según el carácter y los hábitos de siempre, no despertará a una nueva conciencia. Por eso es tan necesario que cree un nuevo mundo ideal con sus deseos y con su imaginación. Es necesario que deje de etiquetar a todo cuanto conoce y que vea a los demás como almas y no según las experiencias que se ha tenido con ellos. Es necesario que el hombre actual sea autoconsciente de sí mismo para poder observar atentamente sus deseos, sus emociones y sus pensamientos, porque sólo así podrá autoconocerse y construir una nueva conciencia y un nuevo mundo.